hablando cosas bastante difíciles o digamos así carnales por las que están pasando ellos. Pero al inicio de la carta que él les escribe, les dice a los santos, a los santificados llamados a ser santos. Porque la santificación que usted y yo tenemos, la tenemos por la sangre de Cristo que nos ha lavado y nos ha colocado en esa posición de hijos, mas no por lo buenos que éramos. Ahora sí quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 3. A estos santos les estaba diciendo esto. ¿Qué les decía a estos santos? Bueno, ya que estamos ahí cerquita, lea 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2. Leemos la preciosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y revelación del Espíritu Santo. Amén. Dice: a la iglesia de Dios que está ¿en dónde? En Corinto. A los santificados ¿en quién? Ya. Llamados a ser como santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. A estos hermanitos les está diciendo, capítulo 3, versículo 3. Ya no fuerte. 3:3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Estamos llamados a ¿cómo andar? Andar como santos, ¿verdad? Pero nos dice, porque aún sois carnales. ¿Y será que solo se lo dice a la iglesia de Corinto? A nosotros también nos dice esto, ¿verdad? Y nos dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Quiero que vayamos ahora a Filipenses capítulo 2, versículo 21. Filipenses, más adelante, unos cuantos líneas. Filipenses capítulo 2, versículo 21. A estos también les llamaba santos, les dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Les escribe 2:21. ¿Qué les dice a estos santos? Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Nos habla a nosotros también? ¿O solo a esos santos? A nosotros también nos habla, sí. Ahora, cuando la palabra del Señor nos dice, porque todos buscan lo suyo propio, nos habla de que nosotros debemos aprender a examinar nuestro corazón. Alguien que diga amar a Cristo, pero busca su propia comodidad y reputación, ¿será alguien que busca lo de Cristo o lo suyo propio? Estamos llamados a buscar el reino de Dios y su justicia. Estamos llamados a vivir como Cristo anduvo. Pero muchas veces nosotros nos centramos entre nuestras propias comodidades, en nuestra propia conveniencia. Si me conviene, lo hago, y si no, no. Ahora, quiero que miren Filipenses capítulo 3, versículo 18.
A estos santos les decía, porque por ahí andan ¿cuántos? Muchos, de los cuales os dije ¿cuántas veces? Muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Esto era motivo de dolor en el corazón del apóstol Pablo y en el corazón de cualquier pastor o líder de una iglesia. Dice que son enemigos de la cruz de Cristo. Y cuando escuchamos enemigos de la cruz de Cristo, se nos viene a la mente tal vez el comunismo, se nos viene a la mente tal vez la persecución y un montón de gente mala que son enemigos de la cruz de Cristo y persiguen a los cristianos. Pero está hablándole a la iglesia. Y vamos a leer por qué dice esto en el segundo versículo que está allí, el 19. El fin de los cuales será que, cuyo Dios es ¿quién? No es Cristo, sino el vientre. Y cuya gloria es tú, que solo piensan en qué. A este tipo de personas se estaba refiriendo el apóstol Pablo. Creyentes, santos que están en la iglesia, pero que dicen cuyo Dios es el vientre. ¿Qué significa esto? Cuyo Dios es el vientre, que viven simplemente para sus propios apetitos y deseos carnales. Viven en la glotonería, en la inmoralidad sexual, en embriagueces. Entonces encontramos que hay cristianos que son fornicarios, encontramos que hay cristianos borrachos y encontramos que hay gente dentro de la misma iglesia que se hace llamar cristiano, pero que no vive para Cristo, sino para sus propios deseos carnales y pecaminosos. Que buscan un evangelio que los haga sentir bien, sin cruz ni sufrimiento. Un evangelio muy cómodo en el que te digan: Dios te bendiga, qué lindo, qué linda, tú siempre eres especial. Un evangelio donde solo te hablan de bendición, donde solo te hablan de promesas lindas y nunca te digan que estás haciendo lo incorrecto. Esa clase de personas cuyo Dios es el vientre, que buscan solamente agradarse a sí mismos, no les gusta que les exhorten, porque cuando se les exhorta, salen. Ay, qué faltos de amor. No es faltos de amor, es la palabra. Y el evangelio hay que predicarse completo. Si bien hay promesas de Dios para nosotros, para el que le busca, para el que le sirve, también hay exhortaciones para cada uno de nosotros también. Hay cosas que estamos haciendo que son desagradables delante del Señor, obras de la carne, buscamos nuestro propio beneficio y ese no es el sentir de Cristo. Y dice, cuya gloria es su vergüenza. ¿Saben? Ellos se glorían de cosas que deberían darle vergüenza. Muchos creyentes dicen: uy, mira, el otro día le di su merecido, a ese lo dejé callado. Se glorían de cosas que deberían darles vergüenza. ¿Quién ha dicho que un cristiano debe ser contencioso, orgulloso, altivo, peleonero? Pero en las cosas que se glorían es ese tipo de cosas. ¿Saben por qué? Porque se idolatra el yo. Se vuelve un Dios al que sirves el yo. Yo quiero, a mí me gusta, yo pienso y yo lo
a hacer, porque yo quiero hacerlo. ¿A quién le sirves? ¿Al Cristo vivo o al yo? Haces lo que bien te parece, como te parece, lo que quieres, y sin embargo dices, yo amo al Señor. Esta clase de personas es la que está diciendo acá que son enemigos de la cruz de Cristo. No está hablando para los incrédulos. Está hablando a la iglesia. Y miramos que eso es un problema grave, ¿verdad? Es un problema grave. Pero la Biblia es tan maravillosa que no solamente nos muestra el pecado y la fealdad de nuestro pecado, sino que nos muestra la solución. Dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, vaya allí por un momento. 1 Corintios, sin perder Filipenses, por favor. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, tú no tienes una tentación que ningún otro ser humano no tenga. Es totalmente humana tu tentación. Dice, pero bien es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Sino que ¿qué? Sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Escuchó? Sino que dará también juntamente con la tentación ¿qué? ¿La qué? ¿La qué? La salida. Para que podáis soportar o resistir. Entonces, no es que me vino una tentación y caí en esa tentación, no lo pude soportar. El Señor te tuvo que haber dado la salida. Pero hay veces no nos gusta la salida. Porque hay veces cuando estamos en discusiones, queremos ser los que ganan la discusión. Quiero ser el que tiene la razón. Quiero que mi yo gane. Quiero que mi orgullo quede firme. Y la salida muchas veces es dejar pasar la ofensa. La salida muchas veces es perdona. Pero nosotros, no, yo voy a hacer valer mi derecho, que yo soy un hijo de Dios. Soy una hija de Dios. No lo voy a permitir. Qué mal. Porque hay veces sí nos da la salida. No es que hay veces, nos da siempre la salida, pero no queremos la salida. Hay veces nos gusta caer en la tentación o en lo que estamos mirando, que caemos en la tentación de la carnalidad. Vosotros sois carnales, dice, en contiendas, en disensiones. Vaya por favor allí de nuevo a Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dice, léalo por favor. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿El querer qué? El querer hacer la voluntad de Dios. Y el hacer por su buena voluntad. Querer es el deseo, la inclinación y la motivación de anhelar lo santo. Ese deseo que tú sientes de
cosas justas, de hacer la voluntad de Dios. Ese deseo lo colocó ¿quién? ¿Tú? Antes no lo tenías. ¿Cuándo lo adquiriste? El día que recibiste a Jesús en tu corazón y vino a morar el Espíritu Santo. De allí empezaste a tener el anhelo de querer buscar de Dios, de querer congregar, de querer alabarlo. Esas cosas nacieron porque el Espíritu Santo empezó a morar en ti. Ahora también dice que nos da el hacer. No dice que nos va a coger como títeres para que hagamos. Dice, nos va a colocar el hacer. Y es la capacidad y la fuerza. Capacidad y fuerza. Dios no solamente nos coloca el deseo y el anhelo, sino que nos dio la capacidad y la fuerza. Dice que en nosotros mora el Espíritu Santo de Dios, el cual resucitó a Jesús de los muertos. Ese mismo poder actúa dentro de nosotros y nos ayuda a poder vivir la vida cristiana en victoria. Amén. No solamente nos da la fuerza, sino que también nos da los recursos. Uno de los recursos más valiosos que nos da es su palabra, la Biblia. Ahora, quiero que vayamos allí a Filipenses capítulo 2, versículo 5, porque el tema es el sentir de Cristo. Ya hemos mirado que la palabra nos llama santos y santificados, y nos llama a vivir en santidad. Pero hemos mirado que nosotros hemos fracasado muchas veces porque hemos decidido vivir en la carnalidad y en nuestros propios deseos. Pero estamos mirando que por la palabra del Señor, el Señor nos da la solución. ¿Y es cuál? Que Él nos da la salida y que en nosotros coloca el querer como el hacer. Y nos da un ejemplo, porque Él es bueno, Él es maravilloso y nos ama. Y no simplemente nos dice hagan, no, nos da un ejemplo para que nosotros podamos seguir con claridad. El sentir de Cristo. Vamos a leer el versículo 5, por favor. Fuerte. 2:5 de Filipenses. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Vamos a leerlo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó que ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. El sentir de Cristo era aquel número uno. Él tenía la humildad, no se enfocaba o se aferraba a sus derechos. Él tenía el derecho de ser adorado y alabado y de quedarse allá en el trono de Dios, allá en el reino de los cielos. Ese era su derecho. Pero sin embargo, no se aferró a su derecho, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Alguien que estuvo dispuesto a servir a alguien que es mucho menos que la punta de un alfiler en este universo. El santo, el Dios santo, puro, soberano, el omnipotente, se despojó de su gloria para venir a servir y lavar los pies. Algo absolutamente maravilloso. El orgullo dice, me lo merezco, que me atiendan, que me hagan. La humildad dice, me entrego por otros. Número 2.
Él dejó de lado la manifestación y privilegios para tomar forma de siervo. Estamos en un mundo gobernado por Satanás, donde reina el pensamiento: necesito hacer plata para que todo el mundo me sirva, para que todos sepan, para que me miren que yo sí tengo, y pasar en mi carro los cosas para humillar a todo el mundo. Y necesito hacer todo de tal manera que todo el mundo sepa que quién soy yo. Ese es el pensamiento de este mundo. Pero en el reino de los cielos dice que el mayor es aquel que tiene actitud de siervo. Que el que quiera ser grande en el reino de los cielos debe tener una actitud de siervo y servir a otros. Y eso como que nuestra mente hace un cortocircuito. ¿Qué? ¿Cómo? Porque venimos del mundo y venimos acostumbrados a la modernidad del mundo. Pero el Señor nos dice que debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo. Y si Él lo hizo, si Él, que es el Señor y Maestro y Dios, lo hizo, ¿quién soy yo para no seguir su ejemplo? ¿Acaso soy yo más que mi Maestro? De ninguna manera. Dice el versículo 8: y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? 2:8. Se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? No le oigo. ¿Haciéndose cómo? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, obediencia hasta el sacrificio. Este es el tercer sentir que hubo en Cristo. Obediencia hasta el sacrificio. Su humillación tenía un fin: redimir a los pecadores y glorificar al Padre. Su humillación no fue porque sí, porque no tenía nada más que hacer y dijo, bueno, voy a que me humillen. No. Su humillación tenía un fin y era rescatar a los pecadores, redimirnos y glorificar al Padre. Pero ¿cuántas veces nosotros decimos, no, yo voy a obedecer al Señor en esto, pero esto despuésito? Pero esto sí, pero esto no. Y sí, más o menos, voy a obedecer a ratos esto. Y tomamos la palabra de Dios como si fuera un buffet. Decimos, bueno, de este sí, de este no, de este sí, no, sí. Y no es así, no es un buffet. La palabra del Señor es una sola y nos llama a la obediencia. Aunque muchas veces la obediencia requiera orar por aquel que me ultraja, aunque muchas veces la obediencia requiera perdonar a aquel que me ha hecho daño, aunque muchas veces la obediencia requiera que yo muera a mi orgullo, y yo quisiera que nos hiciéramos unas preguntas y vamos a mirar las respuestas, pero que usted se las haga personalmente. Va a hacerse estas 3 preguntas. Hoy, ¿me aferré a mis derechos o los solté por amor? Pregúntese. Así mismo. Hoy, ¿me aferré a mis derechos o los solté por amor?
ejemplo, el sentir del yo. ¿Qué dice el sentir del yo? No es justo, me lo deben y voy a defender mi punto de vista hasta el final. Eso es el sentir del yo. ¿Y el sentir de Cristo cuál sería? Puedo ceder porque Cristo se dio más por mí. ¿Se dan cuenta? Pasamos de ser desesperados por las cosas terrenales, es que esto es mi terreno, es que esta es mi casa, es que esto... Y pasamos de ser así, aferrados a lo terrenal, a aferrarnos a Él. A aferrarnos a Él. Número 2. Hoy busqué el bien de otros o solo el mío. Hoy busqué el bien de otros o solo el mío. Piensa en las conversaciones que tuviste. Piensa en las decisiones que tuviste hoy. Hago las cosas si obtengo un beneficio y si no lo obtengo no las hago porque beneficia a otro. No soy capaz de caminar la milla extra por amor a Cristo. No soy todavía capaz de poner la otra mejilla por amor a Cristo. No soy capaz todavía de entregar la capa por amor a Cristo. Es mi derecho. Esto es injusto, injusto, injusto. Hoy busqué el bien de otros o solo el mío. Recuerda. Otra pregunta. Hoy me humillé bajo la mano de Dios o luché contra ella. ¿Cómo así? Hoy me humillé bajo la mano de Dios o luché contra ella. ¿Qué salió mal hoy? Porque no todo nos sale bien a veces. Hay veces sí, hay veces no. Y cuando todo nos sale bien, ¡ay, gloria al Señor! Me salió todo lindo, ¡qué bendición! Y felices estamos. ¿Y qué cuando sale mal? ¿Qué cuando alguien nos corrige aún de manera injusta? ¿Qué cuando hay, tal vez en una reunión se levanta una mamá a decirnos cosas que es que usted... ¿Qué hacemos allí? ¿Qué cuando me pasó una enfermedad o una tragedia? ¿Qué hago yo cuando todo el plan que tenía para el día salió frustrado? ¿Qué hago yo? Vamos a comparar, acuérdense, está el sentir mío, el sentir del yo o el sentir de Cristo. El sentir de Cristo, el sentir del yo dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué me corrigieron a mí? ¿Por qué esta enfermedad a mí? ¿Por qué no me salen las cosas como yo quiero? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto no me debería pasar a mí si yo voy a la iglesia, si yo ayuno, si yo oro, ¿y por qué? ¿Alguna vez lo ha hecho? ¿Solo yo? ¿Soy Carmen? Lo hemos hecho. Y decimos, ¿pero por qué pasa eso? El sentir de Cristo, ¿cuál es? Padre, si esta es tu voluntad, obedeceré
porque sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Increíblemente, a veces la voluntad de Dios incluye dolor. Dice, pero ¿cómo va a ser eso bueno, agradable y perfecto para mí si me duele? Porque los planes del Señor no solamente te incluyen a ti, sino que incluyen que si tienes que pasar por algún sufrimiento para que otro también sea edificado con tu sufrimiento, lo va a permitir. Y el mejor ejemplo que tenemos es Cristo. Jesús en Getsemaní dice, Señor, si quieres, pasa de mí esta copa. Estaba orando, Señor, me va a doler, me va a... Sé exactamente qué va a pasar. Si quieres, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y saben? La voluntad buena, agradable y perfecta de Dios era que Él pasara y bebiera esa copa de dolor y de sufrimiento. Porque el sufrimiento y el dolor y la tortura y el padecimiento de Cristo en esa cruz, no, por ese instante, nos iba a dar a nosotros libertad y vida eterna. Dios no solamente se estaba enfocando en Jesús, sino se estaba enfocando en usted y en mí cuando dijo, pasa, bébela. Si Jesús no hubiera bebido la copa del sacrificio que hizo, usted y yo estaríamos completamente perdidos. Si el Padre solo hubiera pensado en Jesús, no, sí, hijo, que no sufra, usted y yo estaríamos completamente perdidos. Pero gracias a que el Padre, en su infinita bondad, no estaba pensando solo en Jesús, sino también en usted y en mí, le dice a Jesús, padece, y padece hasta la muerte y muerte de cruz. Y quiero que recuerden, cuando hay momentos, dificultades, circunstancias que tal vez le duelan, y usted diga, ¿por qué a mí? Más bien empiece a decir, Señor, ¿para qué lo estás permitiendo? ¿Cuál es tu voluntad en esto? Y si tú lo permites, Señor, sé que lo haces con un propósito. Aún las tormentas, aún los naufragios, aún los azotes, aún las cárceles que Dios permitió en el apóstol Pablo, un hombre santo que amaba al Señor, lo hizo con un propósito. Nada que Dios permita en tu vida está fuera de los planes del Señor. Es por eso que está escrito ese versículo, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Pero esta dificultad, esta enfermedad, este problema, ¿en qué me va a ayudar? No lo sé yo, lo sabe Él. Pero si Él lo permite, es con un propósito. El sentir que hubo en Cristo es obedezco aunque me duela. Obedezco aunque me cueste. Quiero vivir en santidad para ti aunque me cueste. Quiero negarme a mis deseos, Señor, porque te quiero obedecer a ti. Muchas veces caemos en las tentaciones y en las obras de la carne simplemente porque no queremos pasar tiempo con Dios. Porque estamos más ocupados en nuestros propios deseos. Estamos ocupados en el deseo de la carne de mirar televisión, en el deseo de la carne de mirar celular, en el deseo de la carne de la vanidad, en el deseo de la carne de tantas cosas. Y estamos tan ocupados y preocupados por las cosas terrenales
que no estamos buscando las cosas celestiales. Mira a su alrededor. Hay pocos. Porque decidieron que era más importante otras cosas. Entonces, iglesia, yo los animo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Armémonos del sentir que hubo en Cristo Jesús. Seamos personas que nos aferremos a la humildad de Cristo y no a nuestros propios derechos. Vamos a tener que dejar pasar ofensas, vamos a tener que, tal vez, callar por amor a Él. Dejar pasar una contienda por amor a Él. Dice, yo me voy a callar por amor a ti. Dejemos de lado nuestros privilegios y adoptemos actitud de siervos, de alguien que sirve. Ay, mire, yo le digo de verdad con mi corazón que hay aún mujeres cristianas con orgullo. Ya llegas, pues sírvete, no tienes manos. Llega el marido de la casa, a la casa del trabajo, sírvete. Tienes manos para que te sirvan, ¿no? Orgullo. Que soy tu sirvienta. Orgullo. Amadas, estamos llamadas a ser siervas. Si yo soy sierva de Cristo, no de usted. Ay, ay, ay. Orgullo. ¿Duele morir al orgullo? Duele morir al orgullo. Duele morir al orgullo machista que le dice, es que yo soy el hombre de la casa. Yo no nací para lavar un plato. Duele morir al orgullo, varones. Cuando tal vez su esposa está atareada, no se te gana lavarlo. Podemos tener actitud de siervo, yo soy siervo del Señor, pero no puedo lavar un plato en mi casa. ¿Qué clase de siervo es eso? Tengamos cuidado, porque el Evangelio no es para vivirlo solamente aquí. Ay, yo sirvo en la iglesia, y le puedo pasar a este, y le puedo pasar a este. ¡Qué lindo! ¿Servimos a nuestro prójimo allá en la casa? ¿O somos orgullosos? ¿Saben quién lo conoce mejor? Su cónyuge y sus hijos. Su familia con la que usted vive. Ellos son los que dan testimonio de cuán cristiano es usted, de cuánto sentir de Cristo hay en usted. Pregúntele. ¿Usted ve ni el sentir de Cristo? A ver qué le dice. Y a ver, ¿cuál es el sentir de Cristo? Bueno, el sentir de Cristo es humildad, que no se aferra a sus derechos, es tomar forma de siervo, es ser obediente hasta el sacrificio. A ver qué le contesta. Y si la respuesta es negativa, acuérdese que juntamente con la tentación viene la salida. ¿La salida para qué es? Para salir. Si estás en una tentación, en una dificultad, si tu tentación es tu carácter, si tu tentación es la mujer, si tu tentación son los hombres, si tu tentación es el trago, lo que sea, Dios te va a dar la salida. Pues sal. Si tu tentación es el orgullo, pues sujétate a Cristo y di, por amor a mi Cristo voy a servir y voy a matar este orgullo inmundo que es tropiezo en mi vida.
por amor a Él. Amén. Gloria al Señor, iglesia. Esa palabra nos habla a todos. Porque todos necesitamos dejar de ser cristianos carnales y empezar a vivir en el sentir de Cristo. De otra manera nos volvemos enemigos de la cruz de Cristo. Porque aquel que dice que ama al Señor, pero vive para sí mismo y sus propios deseos, es un mal testimonio de afuera, tristemente. Entonces, juntamente con la tentación viene la salida. La salida es armarnos del sentir que hubo en Cristo Jesús. El Señor ha colocado los recursos, el Señor ha colocado el querer como el hacer. Hagamos. Amén. Póngase de pie, iglesia, que puede ponerse de pie.